Cuando se habla de aquel sacerdote y aquel levita, y cuando vio a aquel hombre que estaba herido, dice que ambos pasaron de lejos. Jesús, acerca de esos dos personajes, repito, el sacerdote y el levita, está hablando del sacerdocio levítico, porque el sacerdote era el que estaba en el templo y el levita, hermanos, aunque no era sacerdote, tenían un oficio muy importante. Dice Ezequiel capítulo 44. Veamos cuál era la función de ellos. Ezequiel capítulo 44, vamos a leer el verso 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Quién era, hermanos, el que le iba a enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Entre lo limpio y lo no limpio. Ahí estaban los sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes? Estaban en el templo que llegó a ser el templo de Salomón. Allí estaban ellos encargados. Tenían esta función, pero que en el tiempo de Cristo habían abandonado esta función y solamente se pastoreaban a sí mismos. Rechazaban a los pecadores del pueblo. Veamos cómo dice el libro de Malaquías, capítulo 2 de Malaquías, verso 7 al verso 9. Dice así: porque los labios, dice, de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Un sacerdote, un levita, un sacerdote en el templo era como un mensajero de Jehová. Era alguien puesto por Dios para velar por las necesidades espirituales del pueblo. El siguiente verso: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el problema en el cual habían caído los sacerdotes levitas allá en el templo? Hacían acepción de personas. Habían corrompido su camino. Habían hecho también, dice, apartar del camino a muchos del pueblo. Los habían hecho tropezar a muchos en la ley. Habían corrompido también el pacto de Leví. Todos ellos se habían corrompido en el tiempo de Malaquías, en el tiempo de Cristo, y por eso Jesús los está reprendiendo. Regresemos a nuestra lectura bíblica. El verso 33. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Un samaritano era alguien de Samaria, no era del pueblo de Israel, no era un judío. Y Jesús les dice, mejor este samaritano tuvo misericordia de alguien que no era su hermano. Ahora, ¿a quién representa este samaritano? Vamos a ver que dentro de la parábola, este samaritano es una representación de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos esto? Mateo capítulo 9, verso 36 al verso 38. Este verso nos va a ayudar a entender que ese samaritano es una representación de Cristo. Desde el verso 35 vamos a leer para que podamos entender, hermanos, el contexto. Verso 35 de Mateo capítulo 9. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vio las gentes, dice, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Dice Lucas capítulo 19 y verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Era el hombre, era el género humano, el que se había apartado totalmente de los caminos de Dios. Así que Jesús, Él es el buen samaritano que fue movido a misericordia y tuvo compasión de todos estos hombres que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Dice el verso 34 de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer ahora el verso 34. Dice el verso 34, y llegando, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Qué representa el aceite? El aceite, hermanos, según el libro de Hechos, en el capítulo 10 y verso 38, que dice de la siguiente manera: cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios, dice, de Espíritu Santo, y anduvo entre el pueblo, dice, haciendo muchos milagros por cuanto Dios era con él. Así que el aceite es una representación del Espíritu Santo. El vino es una representación de la sangre de Cristo, la cual tiene la función de limpiar nuestros pecados, nuestras culpas también, como lo dice Hechos 2:38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, decía algo más la parábola. Dice, vendó sus heridas echando aceite y vino y poniéndole, dice, sobre su cabalgadura. Hermanos, ¿qué representa la cabalgadura? Veamos lo que representa. Dice el libro de Salmos en el capítulo 45, verso 2 al verso 4. Dice: te has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga, dice, sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Cristo, hermanos, su enseñanza, su doctrina, venía cabalgando ese mensaje sobre palabra de verdad, sobre palabra, dice, de humildad y de justicia también. Es el Evangelio. Así que aquella cabalgadura sobre la cual fue puesto aquel hombre herido es una representación del Evangelio. Es una representación de la enseñanza que Cristo Jesús había traído a enseñar al pueblo de Israel. Claramente lo dice el salmista: cabalga sobre palabra de verdad, sobre palabra de humildad y de justicia. Ahora, que lo llevó al mesón. ¿Qué representa el mesón? Es una representación de la iglesia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna, dice, y apoyo de la verdad. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquel mesón es una representación de la iglesia de Dios. Ese hombre que es Jesús, el buen samaritano, se encuentra al pecador y lo primero que hace es llevarlo al mesón, que es la iglesia de Dios. El siguiente día dice que el hombre había de partir, llega donde el huésped. ¿Qué representa el huésped? El huésped, hermanos, es una representación del ministerio de la iglesia de Dios. Aquellos hombres que Dios ha preparado para que estén en la iglesia, hermanos, encargados para dar el alimento, decía Jesús, a su tiempo. Esto lo dice Mateo 24, 45. Dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel? Es el ministerio de la iglesia. Son aquellos obreros encargados de predicar, encargados de enseñar la verdad al pueblo a través de la palabra de Dios. Los 2 denarios es una representación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí está la ley de Dios, los mandamientos, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Ahora, le dice el hombre al huésped: cuídamelo, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva
te lo pagaré. ¿Qué significa eso? Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 23 hasta el verso 24. Dice así Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo, dice, servís. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Ninguno de nosotros servimos al hombre. Ninguno de nosotros, hermanos, que trabajamos para Dios, que trabajamos en predicar, en enseñar el Evangelio, no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios, trabajamos para Cristo, a Él servimos. Así que dice Pablo, debemos hacerlo de buen ánimo, no murmurando. El pago lo va a dar nuestro Dios a usted y también a mí. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, también dice Pablo: nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene su recompensa. A eso se refiere cuando dice: lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Regresemos al capítulo 10, Lucas capítulo 10. Hemos visto, hermanos, que cada uno de los personajes, cada uno de los elementos que aparecen acá tiene una representación, y lo hemos visto verso por verso. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo de aquel herido? Y el doctor en la ley le dice: el que usó con él de misericordia. Y claramente el maestro le dice: ve y haz tú lo mismo. Debían retomar la función, la responsabilidad que les tocaba, pero no lo hicieron. Pero por eso Dios nos ha llamado a nosotros, para que sí lo hagamos. Si no damos frutos de arrepentimiento y de verdad, lo mismo que le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos: de cierto os digo que el reino de los cielos será quitado a vosotros y será dado, les dice, a gente que den el fruto de él. Es eso lo que Dios quiere que hagamos.